Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y de nuevo gracias a Or que me ha invitado para mostrarles un poco de lo que estaba haciendo en los últimos años. Y estaba hablando con Julio Fernández hace unos minutos y le dije que en realidad fue un desafío para mí porque de hecho me retiré de enseñar directamente hace unos meses. Entonces para hacer la presentación esta me obligué a revisar lo que había estado enseñando en los últimos años, pero es muy interesante porque entonces al ver eso uno ve con una distinta perspectiva y es interesante porque uno aprende en ese sentido. Pero además el desafío fue doble porque no solo tuve que ver las cosas que quería presentarles hoy en relación a planificación estratégica, pero además me di cuenta de que un poco por el estar limitado por el tiempo, no podía dar totalmente las bases para lo que voy a presentar hoy, sobre todo lo que después llamé bases filosóficas. Entonces también el otro desafío que se me presentó fue tratar de escribir un artículo en relación a las bases filosóficas que soportan, digamos, lo que le voy a presentar hoy. Pero gracias a la colaboración de la arquitecta Maya Benevidicios, pude traducir el artículo que escribí en los últimos días en inglés al español, que fue bastante difícil porque no es simplemente una traducción directa del inglés al español, sino que además hay que buscar los términos exactos. Pero por suerte se terminó hoy, así que junto con la transmisión de hoy, con lo que vamos a presentar hoy, van a tener también el otro artículo que es una contribución para, digamos, el desarrollo. En el artículo sobre filosofía agradecí a 3 personas. Agradecí primero a Julio Fernández, porque tenemos con él, creo, una larga amistad y que ha sido muy importante para establecer un memorándum de understanding, de colaboración entre la Universidad Deakin y OR. Y fue la primera memorándum que se firmó con universidades acá en Uruguay, seguido por UDELAR y por UCU, por la empresa. Pero además tuvimos a Julio de visita allá en Australia y espero que haya otros también docentes y estamos trabajando sobre eso. Pero más importante que eso, a través de los acuerdos que se hicieron, ya tenemos más de 20 graduados en máster y tenemos también ya un graduado de doctorado de la Universidad de UCO y hay en estos momentos 2 estudiantes que están haciendo doctorados allá con nosotros, los dos son muy interesantes. Uno de acá, María Flores, que está estudiando sobre los impactos del cambio de clima sobre las enfermedades infecciosas, y el otro, Felipe Bastarrica, que está haciendo un doctorado sobre hidrógeno verde. Que todos los estudios que se han hecho los uruguayos hemos puesto una condición muy importante, que sea de interés nacional, es decir, que sea de beneficio para el país. Y creo que ha sido. Le voy a presentar un estudio de una de las estudiantes de acá, de Agustina Pup, con el FESPIN. Bueno, cuando hice una presentación bastante similar a esta en la en la Asociación de Ingenieros del Uruguay la semana pasada. Estaba un poco enfermo, o sea que espero que hoy sea mejor que la que hice el otro día. Pero lo interesante fue que, como ven, la estructura de la presentación es en 2 partes. Hay una primera parte teórica y después una parte práctica, que son mostrando especialmente cómo las ideas teóricas fueron llevadas a la práctica en Australia, y también el caso, que tengo un par de casos en relación a Uruguay. Pero la parte teórica fue un poco densa, digamos, así que espero que si es un poco difícil, ten conmigo, como se dice, porque les prometo que cuando lleguemos a la parte práctica van a entender todo lo demás. Además, lo que podemos hacer es una pequeña pausa entre la primera parte y la segunda, así si tienen alguna pregunta en relación a la parte teórica, me la pueden hacer entonces. Bueno, vamos entonces a la primera parte. La planificación estratégica en relación con sostenible en relación con sistemas urbanos regionales. Es importante siempre, cuando hablamos de este tipo de cuestiones de planificación, referirse
al contexto, referirse al entorno, referirse al mundo en que vivimos, porque en realidad cuestiona y determina todas las acciones que podemos tener. Un conocido sociólogo, Marshall McLuhan, introdujo este término de aldea global, porque él argumentó que lo global se ha transformado en una aldea, entonces por eso acuñó este término de aldea global. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido es lo que se llama una compresión del espacio-tiempo, es decir, y eso ha provocado en forma exponencial en los últimos 20 o 30 años. ¿Y cuáles son lo que ha permitido eso? Ha sido el Internet, ha sido el Zoom, ha sido los viajes aéreos supersónicos, pero no supersónicos. Por ejemplo, estaba conversando con algunos amigos que me preguntaban cómo hice para venir de Australia a Uruguay. Bueno, la primera vez que vine creo que demoré 3 días y tuve que poco menos que dar una vuelta al mundo. Ahora, desde septiembre, hay vuelos directos de LAN Chile desde Melbourne a Santiago, que son solo 12 horas. Y cuando uno dice de eso, dice, bueno, mis amigos me han dicho, pero es menor que ir a Europa. Sí, por supuesto, quizá a Europa, y es un continente que vale la pena visitar. Bueno, todo eso es una parte importante de lo que se llama la aldea global. Pero también se dice entonces que si está el mundo tan integrado, entonces es de esperar que también el mundo se haya transformado en algo más igualitario. Pero en realidad eso no ha ocurrido, porque las áreas que están fuera de esa red global han provocado problemas de desigualdad. Y esa desigualdad se experimenta a todos los niveles, porque se experimenta a nivel mundial, y hablamos de países desarrollados y países subdesarrollados, o países de vías en desarrollo, como quieran llamarlo. Pero además se experimenta sobre todo en relación a países. Y en reglas generales, por ejemplo, las áreas urbanas, las áreas metropolitanas, en todos los indicadores, generalmente económicos, de educación, de hospitalarios, de salud y todo lo demás, tienen indicadores superiores en general a las áreas rurales de todo el mundo. Por eso que tenemos esos movimientos masivos que vemos en todos los países, de las áreas rurales a las áreas urbanas. Pero eso que están entre los países se traduce también hasta el nivel nivel individual en relación a las condiciones económicas, a las condiciones de salud, las condiciones del acceso a educación y todo lo demás que ustedes saben perfectamente. Las otras cosas que han ocurrido es, concomitante con todo esto, es lo que se llama el cambio del centro de la economía mundial, porque indudablemente en los últimos 20 o 30 años ha habido un cambio sustancial de Europa y Estados Unidos hacia lo que llamamos el Asia Oriental. El primer país que surgió ha sido Japón, como ustedes saben, pero en los últimos años ha declinado un poco la influencia de Japón, aunque sigue siendo uno de los 10 países considerados de desarrollo económico más alto del mundo. Pero ese vacío, un poco vacío por Japón, ha sido tomado claramente por China. Ahora, últimamente China, ahí están empezando ciertos aspectos que indican que el desarrollo enorme, con un crecimiento de 5-10% en los últimos años, ha declinado un poco. Pero también tenemos esos otros que se llaman los 4 tigres de Asia Oriental, que son Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur, que han tomado un poco ese vacío. Y pongo finalmente India, porque para mí India es la nueva China. Y estaba hablando con amigos que están trabajando en el comercio internacional y le digo, bueno, no hay que poner todos los huevos en el mismo basket, digamos, cuando estamos poniendo, aunque es la realidad que el 60% de las exportaciones de Uruguay son en estos momentos hacia China. Pero lo que estoy comentando es que la situación de India es más o menos como la situación de China hace 10 años. O sea que está creando una clase media que es la que justamente la que requiere comidas y todo tipo de servicios más sofisticados. O sea que es importante, cuando hago estos comentarios, digo una nota, no son de críticas de Uruguay, sino simplemente son
sugerencias constructivas, digamos. Por eso me llama un poco la atención de que Uruguay está poniendo totalmente el esfuerzo en China y olvidando de las potenciales de India, que está surgiendo como una potencia mundial. Los otros efectos son los recursos finitos. Sabemos que hay recursos finitos naturales, y también hay un conflicto muy grande en todos los lugares en relación a los impactos del aumento de la población y los impactos en los recursos naturales, que por la expansión natural que está ocurriendo en las periferias generalmente de las áreas urbanas, está sobre todo impactando en las áreas de recursos naturales mejores. Eso ocurre en las chacras de Montevideo, o como ocurre en las afueras de Melbourne, como en todas las ciudades importantes del mundo. Y después, por supuesto, tenemos el cambio de clima, que ha comenzado a ser realmente percibido a través de los estudios científicos, no en los últimos 20 o 25 años, pero que es una realidad y que creo que los impactos van a aumentar en forma creciente, lamentablemente, en los próximos años. Basta simplemente ver la foto de la NASA del polo, cómo ha disminuido la masa, el volumen de hielo en los últimos años en forma sustancial, y eso está afectando todo, incluso digamos, toda la parte de alimentos, yendo desde el plancton llegando hasta nosotros. Y creo que recién estamos viendo los efectos. Por ejemplo, esto que se diga, que tenemos acá estos problemas de sequías y de inundaciones, están diciendo, bueno, esto son cosas que ocurrían o que ocurren cada 100 años. Creo que no es así. En Australia están ocurriendo prácticamente todos los años. O sea que tenemos una secuencia de sequía, después provocadas y después con olas de alta temperatura, y después seguidas por precipitaciones muy grandes que generalmente ocurren. Por ejemplo, si hay en el año el promedio fue 1000 milímetros, de pronto tenemos 300 o 400 milímetros cayendo en unas pocas horas, y eso provoca montones de consecuencias, porque el suelo no absorbe más, y entonces, por ejemplo, fertilizantes y todo lo demás terminan en los lechos del río, y todas las consecuencias que ustedes pueden imaginar. O sea, el mensaje acá es que no es eso que ocurría cada 100 años, no va a seguir ocurriendo cada 100 años, porque es una cosa que lamentablemente, posiblemente va a empezar a ocurrir en cada 2 o 3 años, o tal vez todos los años, y tenemos que prepararnos para eso. Bueno, quiere decir entonces que este es el contexto. Pero, ¿qué es la recuperación entonces de los países de Latinoamérica, especialmente en Uruguay? Tiene que responder cuatro preguntas importantes. Es el tipo de actividad económica que debe fomentarse y para quién. Pongo con cursiva las palabras claves. Las características de los trabajos sostenibles que debe apoyarse. ¿Dónde? La ubicación. ¿Y cuándo? En el tiempo. La naturaleza de las organizaciones a las que se debe confiar la guía del necesario desarrollo sostenible. Muy importante, voy a volver sobre esto. Y la forma de la participación de las personas en las decisiones que más les afectan. Espero que de alguna forma empecemos en la charla de hoy, tener algunos de los que llamo pointers para cómo podemos movernos en la dirección de tomar decisiones importantes. Fundamentalmente mi interpretación de la planificación estratégica se basa en 2 o 3 áreas fundamentales. Una de las que se llama System Thinking, que es difícil traducirlo al español, porque a veces se usa la palabra pensamiento sistémico o pensando en sistemas. El otro problema que tenemos es que no hay muchas publicaciones en español sobre System Thinking. Prácticamente todas las publicaciones son en inglés. Entonces hay un problema de traducir los términos de inglés exactamente al español, y me voy a referir a una o dos cosas en relación a esta. Esta es una. La otra es que viene directamente de la parte de teorías de desarrollo, sobre todo económicas, y la última de la planificación estratégica, que tiene una larga trayectoria de aplicación en el mundo, pero que ha sido especialmente en los últimos años, ha venido la influencia del sector privado, no tanto del sector público. Y estas 3 ideas, estas 3 áreas, las voy a traer
al final para mostrarles mi interpretación. Brevemente, ¿cuáles son entonces las cosas que podemos ver del pensamiento sistémico? El mundo hoy tiene básicamente tres características importantísimas: complejidad, incertidumbre y riesgo. En uno de los principales system thinkers, Michael Jackson, no confundirlo con el cantante Michael Jackson, dice que estamos inmersos en complejidad, porque en realidad cualquiera de los problemas que tenemos son de un orden de complejidad que no existía antes. El cambio de clima, problemas de pobreza, problemas de empleo, problemas de desempleo, problemas de uso de recursos naturales, son todos de un orden de complejidad, aunque hay, en el artículo este que escribí, hay una footnote de un ecologista que se llama Simon Jarrett, en los cuales él argue que en definitiva los problemas actuales no son tan distintos de los problemas anteriores que provocaron el colapso de ciertas civilizaciones como la de la isla de Pascua y otros, pero lo que pasa es que ahora los problemas se han multiplicado y son más cortos los efectos que ocurren en el tiempo. La cuestión de incertidumbre es claro porque, por ejemplo, en el caso del cambio de clima, hay tantos factores que están impactando en el cambio de clima que es imposible crear modelos precisos para poder proyectar lo que va a ocurrir en el futuro en 1 año, 2 años o 10 años. Por supuesto que como buenos científicos tenemos que trabajar con lo que tenemos, pero estaba lo que ocurrió hace 4 o 5 días en México con el famoso huracán Otis es una clara indicación de lo que estamos hablando, porque se sorprendieron todos los científicos que comenzó como una tormenta tropical en la escala hasta 5, estaba categorizada en el número 3, pero se aproximó a la costa y en unas pocas horas se transformó en un huracán de nivel 5. Y los científicos estaban totalmente sorprendidos cómo eso había pasado, pero eso da una pauta, primero de los impactos, pero además de las incertidumbres en las cuales estamos trabajando. Cuando hablamos del futuro decimos que el futuro es opaco, y más opaco es cuanto más nos proyectemos al futuro. Y finalmente, de estas dos cosas, de la complejidad y la incertidumbre, hace que todas las decisiones que tomamos son en cierta forma difíciles de tomar, pero además tienen una forma de riesgo muy grande en ellos. ¿Cuáles son entonces las dos nociones fundamentales que podemos extraer desde sistemas de pensamiento sistémico? Una es la idea del holismo, es decir, lo que se llama la totalidad. Es decir, que ellos reaccionan, los system thinkers reaccionan a lo que se llama reduccionismo, que es la base del método científico. Eso lo cubro ampliamente en estas otras notas. Porque el método científico está basado, desde Descartes, está basado en estudiar las partes para entender el total, mientras que el pensamiento sistémico es al revés. Es decir, hay que comprender primero el total y después ver las partes, lo cual es importante. Pero esto, la cuestión fundamental acá es la síntesis. Por eso que a veces se llama al system thinking la ciencia de síntesis. Ahora, esta cuestión de síntesis está muy unida a lo que se llama el nivel de resolución del sistema, que es el que nosotros definimos. Y tienen ahí una figura que es de uno de los planificadores notables, McLaughlin, en los cuales da claramente lo que es un sistema, porque un sistema consiste de las partes y de los objetos que interconectan las partes. Las interconexiones son lo que unen el sistema, es lo que hacen un sistema. Pero una parte del sistema puede asimismo considerarse como un sistema en sí mismo. O sea que nos podemos mover desde
la molécula, todo el camino hasta el nivel planetario y el universo, si queremos. Pero en realidad es el planificador, es el analista, es el observador el que define el sistema que le interesa. La otra característica fundamental es la racionalidad. Es decir, y eso está unido con metodologías, métodos e instrumentos para analizar y resolver los problemas percibidos. Es decir, en realidad somos todos racionales, pero como van a ver, el hecho de metodologías y métodos es muy importante en toda la parte esta de sistemas. Y las otras definiciones que están ahí del sistema, conjunto de partes y las interrelaciones es lo que mencioné. Entonces, ¿cómo aplico yo estas ideas de sistemas unidas con otros sistemas, con otras ideas matemáticas y económicas para definir mi interpretación de lo que llamo el desarrollo sostenible? Entonces, en ese esquema que estoy viendo, que con uno de mis estudiantes, Juan Aval, que es uno de los ex estudiantes y ahora es un máster de nosotros, que es muy buen arquitecto, con él siempre bromeamos y le digo, mira, estoy limitado porque como buen ingeniero yo no sé dibujar las cosas bien, pero necesito la mano libre de un arquitecto para crear este diagrama que es en dos dimensiones con 3 dimensiones o más, porque en realidad lo que estamos hablando son espacios abstractos, son espacios topológicos. Yo he estado con unos amigos, con un gran matemático, Factosi, y le decía, mira, esto todo viene de las topologías que fueron desarrolladas en el 1920. Pero lo interesante es que esas ideas fueron tomadas por un economista francés que se llama François Perroux, e introdujo el concepto de espacios económicos. Y en su forma francesa, un poco arrogante, espero que no haya ninguna persona acá de origen francés que se ofenda por lo que digo, pero un gran pensador, dijo que había dos tipos de espacios. El espacio euclidiano, el geométrico, que tiene las 3 dimensiones, que es el que nosotros usualmente trabajamos. Y él lo llamó, en su forma arrogante, espacio banal. Entonces siguió argumentando que en realidad para los economistas ese espacio no es importante. ¿Y cuál es el espacio banal que se define? Bueno, él se refiere fundamentalmente a una industria. Entonces el espacio banal, por ejemplo, para una industria es la ubicación geográfica de esa industria. Pero entonces, y utilizó el ejemplo de la industria Michelin, que famosa en Francia de fabricación de ruedas y un montón de cosas, dice, bueno, el espacio geográfico de Michelin es donde está ubicada la fábrica, pero el espacio económico es el mundo entero, porque está relacionado con los que le dan los suministros los suministros de este tipo de cosas, y además cuando se producen las distintas cosas, las exportaciones. O sea, y esa idea de espacios topológicos abstractos fue extendida posteriormente por otro economista, que ya lo conocí, español, José Lassuben, en los cuales extendió ese concepto a la parte de organizaciones. Entonces, uniendo todo esto, es que llego a este esquema que está ahí. Ustedes posiblemente han visto otros esquemas del desarrollo sostenible, pero lo que pasa es que me da la impresión que no son realmente las bases de esta concepción importante, sistémica, del desarrollo sostenible. Y por eso no se han beneficiado de toda la riqueza que esta interpretación ofrece. Entonces, lo que importa es que cada uno de estos tienen que ser considerados como subprocesos del proceso total de desarrollo. Sus procesos económicos, sus procesos ecológicos, sus procesos de organización y de socioculturales. Y lo que importa es que esa parte central se extienda. Eso es lo que es el desarrollo sostenible. Bueno, vamos entonces a ver la parte de la influencia de la planificación estratégica. La planificación espacial, y acá ya entramos con un problema de las definiciones, porque cuando mi título de profesor es profesor
estratégica, spatial planning. Entonces, cuando menciono eso, me dicen, estás trabajando con la NASA en cohetes. Entonces, con Maya encontramos que en realidad la mejor palabra es la territorial, o sea, planificación territorial. Esta es una definición que ha adaptado por uno de las personas que ha trabajado mucho en esto, que es el profesor emérito Luis Albrecht. La planificación territorial estratégica es entonces un proceso transformativo, cada palabra cuenta, integrador dirigido por el sector público de coproducción y socioespacial a través del cual se formulan, ahí puse en cursiva, en bold, las cuestiones más importantes. Visión a largo plazo o marcos de referencia, acciones conjuntas y medios de implementación que dan y forman y enmarcan tanto lo que es y puede llegar a ser un lugar. En este diagrama, como ustedes ven, hay 3 etapas fundamentales. Y acá es donde también estamos con problemas en las definiciones, en las traducciones del inglés al español. Porque las etapas 1 a 3 es lo que se llama usualmente decision making. La etapa 4 es lo que se llama decision taking, después tenemos la implementación. ¿Quiénes son los decision? ¿Por qué importa hacer esta separación conceptual entre decision making y decision taking? Porque en realidad nosotros como científicos y como planificadores y como arquitectos estamos trabajando en la parte de decision making, es decir, nosotros somos los que formulamos, analizamos y proponemos soluciones, mientras que decision taking son, lo que pueden tomar las decisiones son aquellas personas que pueden manejar recursos. Y en un sistema Westminster como el nuestro, que Australia es un sistema democrático, en general son los representantes elegidos por el pueblo. Ahora, las últimas concesiones de planificación tienden a hacer esta separación un poco más confusa. Pero conceptualmente es importante decir, porque también tiene la ventaja que me ha servido a mí mucho de el planificador, el técnico, de mantenerse, de ser posible, alejado de la parte totalmente política, aunque es difícil, y sobre eso podemos conversar cuando les muestre los ejemplos, porque eso ayuda a mantener la integridad del profesional. Al menos me ha ayudado a mí mucho. Si quieren podemos volver a esto, porque es una cuestión muy interesante y Julio me ha dicho que era interesante que me refiriera a mis experiencias en ese sentido. Bueno, vamos a ver entonces lo que entonces, cuando ponemos esta concepción sistémica del desarrollo sostenible y esta concepción también nueva de planificación estratégica, podemos entonces crear esta tabla o esta matriz en los cuales tiene 2 entradas, una a lo largo que tienen ahí también con colores los cuatro campos del desarrollo sostenible, el ecológico biofísico, el sociocultural, el económico y el de organización, pero además nos movemos, ahora estamos hablando en cuestiones escalares, geográficas, que podemos movernos, digamos, de lo global a city region, nacional, el país, regional, es decir, que nos podemos mover hacia arriba o abajo en estas escalas. Pero en realidad, lo cual significa que en un sistema de planificación coordinado e integrado, tenemos que buscar que todas estas acciones en las distintas áreas sean integradas o coordinadas. Y eso es una cosa muy difícil. Ahora, lo que generalmente, y eso es lo que he practicado, si el foco de atención, por ejemplo, es la parte urbana, en general conviene mirar un nivel escalar por encima y un nivel escalar por debajo. Les voy a mostrar eso cuando vean los ejemplos. Las ideas de coproducción. Las ideas de coproducción son muy importantes porque esa es la nueva concesión que ha surgido solamente en los últimos 15 años más o menos, en los cuales se indica que las personas que están en la situación tienen de alguna forma que participar en la formulación de las decisiones, especialmente en la toma de decisiones, porque también tienen un rol en la implementación de las decisiones.
Y eso es lo que ha llevado, esas son ideas que han sido puestas inicialmente por Friedman, por Patsy Healy y por Forrester, y eso ha llevado también a la nueva concepción de lo que se llama la sociedad civil, que acá en el artículo complementario hay una definición de eso. Y también ha llevado a este nuevo concepto que se llama de quadruple helix, y que busca, digamos, la colaboración entre la industria, entre la academia, las organizaciones de investigación, el gobierno y la sociedad civil. Pero además, en esta nueva planificación, se busca la participación de todas las personas y de las organizaciones en la situación, pero no con el fin de tener, como ocurre muchas veces, discusiones interminables. Porque una condición fundamental de esta noción nueva de planificación es el implementar las cosas rápidamente. Pero para poder implementar las cosas tiene que haber lo que se llama un consenso negociado, pero más que nada me gusta más la palabra que usa ahí, acomodación, que es una palabra que usa Checkland, que significa que no todas las personas o todas las organizaciones van a conseguir todo lo que ellos quieren, pero que tienen que estar preparadas a hacer compromisos para poder moverse a la fase siguiente, y la fase importante, que es la cuestión de implementación. Esa es una lección muy importante para todos, sobre todo los acá en España, los de origen español y de origen italiano, que nos gusta mucho tener discusiones argumentativas sin fin. Pero recuerden, la planificación estratégica nueva tiene como propósito la implementación para mejorar las situaciones actuales. El énfasis en la implementación. Quiere decir también entonces que esto lleva a esta también interpretación, porque podemos también concebir que para poder implementar la planificación estratégica, el vehículo más útil para eso es lo que se llaman proyectos estratégicos. Proyectos estratégicos. Ahora, proyectos estratégicos fueron propuestos inicialmente por Louis Albrecht y sus colegas, y ellos son fundamentalmente urbanistas y arquitectos. Entonces, si ustedes leen los escritos que tengo acá, muchas referencias de ellos, ellos dicen claramente que están inspirados por el diseño urbano. Es decir, estamos trabajando en las partes geográficas. Ahora, con mi interpretación holística del desarrollo, entonces me parece que es claro que también uno puede hablar de proyectos estratégicos en todos los campos. Es decir, porque podemos hablar de proyectos estratégicos, tanto que sean en el espacio geográfico, pero también proyectos estratégicos en las cuestiones de industrias, en la parte de económicas, en la parte de organizaciones y todo, ¿no? Y entonces en este diagrama he simplificado, digamos, por ejemplo, en la planificación estratégica regional, recuerdan que les he dicho tres niveles, podemos hablar de un proyecto 1, como lo ven, está todo lo largo. Es decir, ese proyecto es un proyecto que satisface objetivos en los 4 campos. Pero también podemos tener, por ejemplo, el proyecto 4, que son proyectos que satisfacen o que tratan de buscar objetivos en uno de los campos únicamente. Pero siempre hay que tener presente este efecto sinergístico entre los distintos campos, porque es posible que proyectos tengan, aunque sean originarios en uno de los campos, tengan efectos en todos. Y eso es importante, porque como los recursos son limitados, si podemos conseguir proyectos que tengan efectos en todos los campos, por supuesto, es una situación que lo llamamos en inglés win-win situation. Entonces, ahora volviendo a lo que mencioné al principio, es decir, mi concepción está basada en estas 3 grandes áreas.
en la parte de System Thinking, que la voy a ver en la parte de arriba, después de desarrollo territorial sustentable, que son economistas, y de las nuevas nociones de planificación estratégica que, como dije, han venido fundamentalmente últimamente del sector privado. Por supuesto que en planificación estratégica tenemos una larga historia, porque estrategia significa, digamos, es el arte del estratega, del arte del general. Y hay un chino que se llama Sun Tzu, que ya había escrito un tratado de cómo conducir la guerra. Por supuesto que no estamos ahora enfocándonos en la guerra, pero es interesante que ha ocurrido. Y por supuesto, desde el punto de vista urbanista, podemos pasar por todos los ejemplos que ha ocurrido, sobre todo a principios en el siglo XX, gente como Patrick Abercrombie y otros que han sido fundamentales en desarrollos en Londres, en Coventry, en Alemania y en Netherlands y así. Y la otra es, todo eso sigue a llegar a las concesiones metodológicas y métodos ideológicos. Hay una distinción importante que hay que hacer entre metodologías y métodos. En la metodología es fundamentalmente una expresión de los paradigmas, de las teorías. Es fundamentalmente lo que le llaman Checkland por Elefanta, es logos de los métodos, es decir, un marco de referencia para los métodos. Los métodos son mucho más específicos. Ahora, hay una cosa muy interesante que, aunque tenemos muchas metodologías y muchos métodos, se argumenta que los métodos pueden ser detached, pueden ser separados de las metodologías, y entonces darle al analista la capacidad de crear su propia metodología y utilizar métodos de distintas metodologías. Piensen en eso si quieren, porque es una cuestión muy, muy importante que nos da a nosotros, a los arquitectos y a los planificadores, una amplia gama de posibilidades. Entonces, utilizando esto de lo que llama Strategic Spatial Planning Framework, en los 3 niveles, como lo que estaba hablando antes. Tenemos una escala estratégica, que generalmente la región, después tenemos una escala intermedia en la parte urbana y tenemos parte local. Ahora, lo interesante es que a la izquierda tenemos lo que le llamo el contexto. ¿Se acuerdan cuando les mostraba que el que va desde el nivel global a país y todo lo demás? Ahí en ese contexto pongo las medidas o las políticas que de alguna más forma van a influir lo que se puede hacer en las otras escalas. Eso es lo que llamo contexto. Y finalmente, este es el último diapositivo de la parte teórica, es lo que yo he relacionado digamos, en una estructura para la planificación de lo que llamo desde visión a proyecto de desarrollo en sistemas urbanos. Como ven, hay 4 niveles. El nivel superior es la visión, que la visión tiene que ser a largo plazo, 20, 30 años, pero además es importante de que se use lo que se llama el stretching. Es decir, no basar el futuro que uno quiere en lo que ocurre hoy o lo que ocurrió ayer. Porque si hacemos eso, lo siempre digo, si no tratamos de tratar de ir al altillo, vamos a terminar en el sótano. Y eso es el propósito de la visión. La visión tiene que ser audaz. Tiene que ser mirando, y acá después podemos comenzar porque les preparé unas páginas en relación a cómo veo la visión de Uruguay en el año 2050, para tener ideas más o menos. Después tenemos en el segundo nivel, por supuesto, los propósitos y las direcciones estratégicas. Pero inmediatamente tenemos ahí los 4 campos del desarrollo sostenible que también informan tanto hacia arriba o hacia abajo lo que sigue. Y tenemos entonces después objetivos estratégicos a corto y mediano plazo. Si estamos hablando de una estrategia a 20 años o 30 años, esos tienen que ser a corto plazo, generalmente hablamos de 1 o 4 años, que tienden a corresponder con el ciclo político. Y después el medio, entonces, de 4 a 15 años. Pero esto es todo relativo, porque depende de la cosa. Les digo, por ejemplo, que cuando empezamos a trabajar en estos, que eran
hace unos años, estamos hablando generalmente del 2030 y ahora últimamente estamos hablando del 2050, pero algunos de ustedes que hayan estudiado los informes de científicos del Interdepartamental Panel on Climate Change, que es la autoridad máxima en cuestiones de cambio de clima, están hablando de proyecciones al año 2100. Pero me parece que es muy difícil, digamos, hablar en forma realista, digamos, con esos horizontes tan lejos. Pero igual, de todas maneras, ya estamos prácticamente en el 24, me parece que es posible hablar de un futuro, por ejemplo, para Uruguay en los próximos 25 años. Ahí vamos un poco con lo que dice Julio, que les voy a contar un poco de anécdotas, las experiencias de lo que pasaron. Porque una cosa es lo que uno ve en los libros, una cosa es lo que uno ve en los libros y otra cosa es la realidad. Bueno, resulta que en términos generales, y no necesariamente quote me on this, los gobiernos conservadores son más conservadores en relación a las cosas que se pueden hacer. Mientras que los gobiernos que podemos llamar progresistas son más receptivos a nuevas iniciativas. Lo que ocurrió en Melbourne, que es donde ya estaba trabajando, recién estaba trabajando en la academia y me nombraron con un cargo de director de toda la parte metropolitana, hubo un cambio de gobierno, de un gobierno conservador a un gobierno progresista. Y tuve además la suerte de que la persona que nombraron ministro de Planificación era un arquitecto recibido del RMIT de Melbourne y además tenía un título de diseñador urbano de Canadá. Entonces, por supuesto, porque el gobierno anterior había estado en el poder como 20 años, entonces a mí recién me habían nombrado en eso, pero por supuesto vinieron con un grado de sospecha, pensando que todos los planificadores que estaban ahí eran todos conservadores, y habían sido todos nombrados, que no es así, porque en general los planificadores son progresistas. Bueno, tuvieron 2 o 3 meses, que fue muy difícil porque nos estaban mirando con microscopio. Pero por suerte, como se estableció relación pronto con el ministro, fue que pudimos movernos y empezar a planificar. En realidad hicimos las cosas al revés. Porque, de acuerdo a lo que les presenté, habría que haber hecho primero la estrategia metropolitana y después movernos de la estrategia metropolitana hacia adentro. Pero por razones políticas, que hay que aceptarlas, tuvimos que empezar por el centro y del centro nos movimos hacia afuera. Bueno, esto es lo que llamamos el centro de Melbourne. Los títulos que le doy, Central Melbourne, Central City, son títulos que le di yo. Por ejemplo, la Central City, que es la famosa grid, donde se fundó Melbourne, que es simplemente una grid square, rectangular, que tiene 2 kilómetros por 1 kilómetro, fue establecida en 1837. Miren que siempre cuando digo esto, les digo, 1837, Uruguay, 1830 ya teníamos una constitución. Uruguay hoy tiene 3 millones de habitantes, Melbourne tiene hoy 5 millones de habitantes. Cambios importantes. ¿Por qué? Podemos discutirlos. Entonces, las características que vemos ahí son 2 o 3 que voy a hablar. Una es el río, que es el río Yara que aparece ahí. Otra es la bahía que se ve en el extremo izquierdo, y esta es la parte de uno de los proyectos que les voy a mostrar. Todo lo que se ve más o menos en la parte, a ver si puedo, en el medio, acá. Toda esta parte que se ve acá es lo que llamamos Central City. Y esto que se ve acá es nada menos que el Melbourne Cricket Ground, que es donde se juega el cricket y donde se juega además el fútbol australiano. Y todos ustedes que les gusta el fútbol lo tienen que conocer. Les pregunto por qué. Ahora tendría que preguntar a ustedes por qué lo tienen que conocer eso. A ver, ¿nadie que le gusta el fútbol acá? ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces les digo, es cuando el partido que Australia le ganó a Uruguay para la clasificación para el Mundial del 2002, 1-0. Fue acá, 100.000 personas caben ahí. Bueno, entonces, esa es Central Melbourne. Entonces, lo que hicimos fue una estrategia para el centro de Melbourne, que fue una cosa que propuse al ministro y podemos volver sobre eso, cómo fue que lo conseguí. Pero esta estrategia no son 4 volúmenes
de 300 páginas cada uno. Esta estrategia son solo 40 páginas. 40 páginas. Y como ven, se ve ahí la parte de la gris que estamos y eso, y después la bahía y el río y los bulevares que fueron partes de las iniciativas. Pero para los efectos que estamos hablando, más interesante es este plan, este diagrama, porque acá reconocimos ya 5 proyectos estratégicos, que son esos que tenemos A, B, C y D. El B, que es chico, fue importante porque ahí se estaba construyendo una estación de intercambio entre de los tranvías y de los ferrocarriles. Y para cada una de ellas hicimos a su vez sus estrategias. No hay tiempo para que les presente todos, pero les voy a mencionar brevemente un poco más para la de Jolimont, que es la C, y un poquito más para la D. La de la C les va a resultar muy interesante porque ahí es donde está el Estadio Nacional de Tenis. La parte esa que ven acá, todo esto es parte de Jolimont, pero fue una tarea absolutamente increíble. Pero eso un poco es lo que hablamos con Julio, estar en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Había venido a Uruguay a unas visitas regulares y volví a Australia y ya tenía una división de 150 planificadores, arquitectos, ingenieros y abogados, y entonces me estaba esperando uno de mis colegas y me dijo: Víctor, estuvo visitando a los directivos de la Asociación de Tenis Australiana y están desesperados. Dice, porque nos han dicho de que si no podemos conseguir unas facilidades nuevas para tenis, se va a ir yo que sé, a Singapur o a China o lo que sea, porque se jugaba en Cuyón, que es muy cerca de donde yo vivo, que era muy chiquito. Entonces yo digo, bueno, macanudo, llamalos, y a las 24 horas vinieron y me dijeron claramente: tenemos que tener definido un nuevo estadio. Y yo le digo, ¿para cuándo? Creo que era en marzo. Tenemos que tenerlo construido en 12 meses. Yo digo, es imposible, imposible. Bueno, la cosa que fui a hablar con el ministro, que por suerte estaba en la misma piso, y él fue a hablar con el premier de Victoria, que es equivalente, digamos, al presidente. Al otro día me llamó por teléfono y me llamó a la oficina y me dice: mira, me acabo de hablar con el premier, John Kane, y me dice: dale todo el apoyo que sea posible porque, como sabes, le gusta mucho el tenis. Bueno, ese es el principio. Pero demoró meses en hacer las cosas porque hubo que anajenar tierras que estaban en poder del gobierno desde la fundación de Melbourne. Entonces, como dijo uno de los directivos de la asociación, después de un cast of thousand, pudimos tener el estadio. Bueno, ahí tienen las distintas visiones del estadio. El primer estadio que se hizo fue este, y que le voy a mostrar. Este era un estadio abierto, que ahora se le puso techo utilizable, y este es el segundo, el que se usa últimamente, que no estoy muy conforme por el techo, como ahora les voy a mostrar. Aquí tienen, este es el estadio principal, tiene capacidad para alrededor de 16.000 personas. Y esto también fue una cuestión coincidente, porque cuando empezamos a hacer los primeros cálculos, acuérdense que el campeonato de tenis es abierto, o sea que se jugaba al aire libre. Entonces, en los primeros cálculos que habíamos hecho, nos daban que construir el estadio salía $40 millones. Entonces, cuando presentamos, el gobierno dijo que lo financiaba totalmente el Estado. Decía, es imposible gastar $40 millones para que se juegue un campeonato de solo 2 semanas. Cierto, pero por suerte, al mismo tiempo hubo un informe que decía que Melbourne no tenía ninguna de las facilidades para, como el Antel Arena, donde se pudieran poner otros espectáculos. Entonces, pero lógico, esos espectáculos necesitaban el techo cerrado. Entonces a mí se me ocurre, digo, bueno, ¿por qué no hacemos
¿por qué no ponemos, pensando en las claraboyas, mi abuelo tenía dos, de estas de darle manija, las claraboyas, y dije, ¿por qué no hacemos un estadio? ¿Por qué no ponemos un techo que se pueda mover? Y entonces me dijeron, ¿estás loco? Y yo, ¿cómo vas a hacer una cosa para un estadio de 16 metros? Y digo, bueno, buscan un buen ingeniero y lo van a hacer. Y ahí tienen. Eso es lo que resultó. Eso pesa, no me acuerdo exactamente cuántas toneladas, pero como ven, es un ala de avión, prácticamente, donde la estructura está de arriba. Son dos. Gracias a los rulemanes, eso se mueve con un motor eléctrico de solo 2 caballos. ¿Sí? Con solo 2 caballos. Además, el estadio se hizo desde que empezamos a hacerlo a que se jugó el primer partido. A ver si lo muestro acá. Acá está Nadal en el estadio jugando, y ven un poco el detalle del centro. Se hizo desde que empezamos a hacerlo a que estuvo construido en menos de 2 años. Fue un récord tan grande que la compañía de ingenieros Civil and Civil se llama, ganó todos los premios en ese momento por la construcción, pero fue tan difícil que estábamos nosotros haciendo los diseños, y ellos estaban haciendo los planos, los llevaban al lugar que se estaban, a medida que se estaban construyendo. Por eso es lo que te digo, por supuesto, eso no está en libros. Es ahora posible contar la historia, pero la historia, cuando nos largamos en eso, no teníamos un compás para guiarnos. Bueno, miren, ahora este es la otra parte que tiene el techo que inicialmente no fue, pero además otra cosa, este fue el primer estadio de todo el tenis que tiene el estadio corredizo, y como saben, Wimbledon se negó por muchos años a hacerlo y ahora lo tiene también. Esta es la parte interior, una de las como tienen para la gente, para ver lugares que se han hecho, porque se ha creado todo un parque y todo. Ahora, eso es mirando hacia afuera, la otra área de desarrollo, que es la que les voy a mostrar un poco más, que es South Bank. Pero ven acá de nuevo el río Yara, y este puente que se ve ahí es el que une la parte de South Bank al centro de Central City, que está acá. Este puente es viejísimo, tiene más de 100 años. Ahora vamos a ver el otro proyecto rápidamente, que es el South Bank. Esta área de South Bank está opuesta al Central City, lo que llamamos el CBD, lo que llamaban ellos. Y tiene más o menos unos 2 kilómetros de frontage sobre la parte del río Yara, y más o menos 1 kilómetro hacia adentro. Cuando empezamos a hacer el proyecto, estaba cubierto de ratas y de malezas, y había unos serie de oficinitas y eso ahí. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, y hablamos con arquitectos y con desarrollistas, nos dijeron que estábamos locos. Esas son las palabras. Nadie quiere desarrollar eso. Hace 50 años que estamos tratando de que se desarrolle y nadie lo quiere desarrollar. Y digo, qué raro. ¿Cómo es posible que una cosa que está solo 100 metros del centro no pueda desarrollarse? Entonces empezamos a averiguar, y había 2 o 3 condiciones para que eso pasara. Primero, toda esa parte era Crown Land, era del gobierno, y entonces tenían arreglos por 20, 30, 40 años, estaban pagando vintenes, y por supuesto teniendo todas las ventajas del centro del mundo, pero pagando nada. Y por otro lado, que esa parte de ingeniería, resultaba que como está en el pegado al lecho del río Caliza, entonces se hacían los edificios, no podían ser de más de 3 pisos, porque entonces tenían que ir, para ser redituables, tenían que ir a 10 pisos más y hacer fundaciones. Entonces, cuando vimos eso, bueno, conseguimos plata del gobierno y empezamos a comprarle las lices a esos, y gracias a eso se invirtió. El gobierno lo que hizo, crear la infraestructura, creó calles, amalgamó lotes y después lo vendió para provocar. Y eso es un rol que el gobierno puede financiar. Eso es la imagen de una de las publicaciones de la Asociación de Planificadores, que resolví hacer porque en una reunión, después que
que había unos años que había pasado esto, estamos con todos los presidentes de la Asociación de Planificadores y uno de los presidentes, estamos almorzando, dijo que él había sido el principal originador de SoftBank. Y por suerte, una de las chicas que había trabajado conmigo, que era profesora en ese momento, saltó y dijo, no, eso no es cierto. La idea fue de Víctor, y Víctor fue el director de todo el proyecto. Silencio absoluto en la mesa, como se pueden imaginar. Pero entonces decidí escribir una serie de artículos que fueron publicados 6 años después, bajo el título Putting the Record Straight. Es decir, que es importante que se reconozca, no necesariamente por mí, por otros que han participado, que se reconozca quiénes fueron las ideas y cómo fue que se llevó adelante. Pero eso fue la imagen de un diseñador de cómo iba a ser. Ahora, esta es la realidad. A la derecha tienen la Central City, acá tienen SoftBank como es hoy en día, este es un puente peatonal que une las dos, que fue financiado 1/3 por los desarrollistas, 1/3 por el gobierno de Victoria y 1/3 por el gobierno nacional, y acá, que eran ratas y todo lo más, por supuesto no hay más tráfico, se ha segregado el tráfico, está en la parte de atrás. Sí, claro, esta Central City, Flinders está acá, es en la parte central, en la parte de allá. Está toda la parte de SoftBank. Y este es el puente peatonal que fue construido también como parte de eso. Ahora, ahí tienen lo que es un poco la visión, no sé por qué tenemos eso abajo, pero no importa. Es un poco la visión de la realidad. Eso es la realidad, la imagen y la realidad. Bueno, lo último, rápidamente. Ahora, este es el último plan estratégico y ya vean que todas estas ideas de hace 20 años han sido incorporadas, y no solo eso, sino que además se está ya hablando de una cuestión similar que es enorme, es lo que se está planificando en estos momentos en toda esta área de acá. Pero para que vean un poco sobre el área metropolitana, esta es el área metropolitana extendida, y después la parte esta es los centros que se han definido en Melbourne, el centro de actividad, y esta la parte de recursos naturales. Como le dije, yo tuve que hacer las cosas al revés. Hice de adentro afuera, pero hice 2 estrategias metropolitanas. Tuvimos que hacer 2 estrategias, aplicando los mismos principios, de un marco y después proyectos estratégicos. Bueno, ahora voy finalmente con esto porque me parece que es importante que presente. Este es la parte de la maestría de Agustina Put, que hizo la maestría acá con Diego Martino, y es la aplicación de una metodología que nosotros habíamos desarrollado, que ella la desarrolló más para hacer este estudio. Y está unido con la ubicación en Montevideo de lo que ella llamó infraestructura urbana verde. La infraestructura urbana verde es una definición de una red de parques naturales, de parques públicos, de aguas, de ríos y todo lo demás, para crear corredores de biodiversidad y naturales además para los animales y todo, una serie de mejoras en ese sentido. Y está basado en el uso ahora lo van a ver, está basado en el uso de lo que se llama Analytical Hierarchic Process, que es una metodología que se usa para establecer prioridades en business, pero nosotros lo adaptamos a esta aplicación. Entonces, lo que ustedes ven ahí está basado en determinar los factores principales, que son los que están en la segunda línea que ustedes ven, que determinan las ubicaciones de lo que estamos buscando. Y cada uno de esos factores después son desagregados en distintos factores. Entonces, cada uno de esos factores se refleja en la construcción de un mapa, que generalmente son hechos a través de sistemas gráficos de información y a los cuales se le dan ciertos pesos. Entonces, se hace toda la programación, y cuando se hace toda la programación, la cuestión trabaja de abajo hacia arriba hasta producir este tipo de resultados, en los cuales, depende de lo que el énfasis que se le dé al manejo de aguas,
a la regulación de la temperatura, a las cuestiones de control de la diversidad o el alcance, por ejemplo, de la población a las áreas, te dan distintos resultados. Y entonces, lo que lamentablemente cuando hizo eso puso las áreas mejores en rojo. Entonces cuando yo vi los mapas, digo, me agarré la cabeza y digo, ¿cómo? Podías haber hecho. Y me dijo, no, pero cambiarle el color va a ser muy difícil. Bueno, está bien, déjalo con rojo. Así que esas áreas que ustedes ven en rojo son las mejores. En cada uno de esos criterios. Sí, de la infraestructura. Bueno, te digo, no, está trabajado a un cierto nivel. Tenés que después penetrar. Está trabajado al nivel metropolitano. No está trabajado al nivel de detalle. Sí, no, es el departamento de Montevideo. Sí. Pero está trabajado al nivel estratégico de Montevideo en un total, no al del nivel de detalle. Los mapas, además los mapas que se trabajó, no me acuerdo exactamente cuál era la escala, pero no es una escala muy detallada. Es decir, que esto es lo que llamé una cuestión estratégica preliminar, donde después tenés que entrar en las distintas partes. Está la tesis, Bermejillo. Sí, la tesis la tengo, si la quieres ver. Y la podemos ver. Además está Agustina. Y esto después se combina y entonces te da distintas posibilidades. Primero, acuérdense que estos son todas presentaciones de opciones, no quiere decir que necesariamente eso es lo que se va a llevar a la... Pero eso es lo que se busca. Se busca dar... ese es justamente lo que es el pensamiento estratégico. Te presenta distintas opciones, que después, por supuesto, hay que trabajar. No te olvides además que este es el resultado de solo 9 meses de trabajo. Es decir, courses, como dicen en inglés, courses for courses, horses for courses. Es decir, si tuviéramos 20 años, se podría hacer otra cosa, pero lo que pasa es que lamentablemente no tenemos 20 años y hoy en día no es una crítica. La intendenta Croce está tratando de transformar Montevideo en un área vegetal, pero no sé si estuvieron ayer en el centro de Montevideo, lo que vi que estaban haciendo agujeros en 18 de julio, en donde están los plátanos, poniendo rápido unas plantas verdes ahí, pero como están las raíces tan comprometidas, hacen el agujerito y ponen la maceta en este sentido. No sé cuánto van a durar, pero no importa, eso es las intenciones políticas de transformar Melbourne en el paraíso verde, y sería muy interesante que pudiera ver estos estudios que son un poco más científicos. Pero tengo la tesis que te la puedo mandar. Y con esto termino, que me gusta leer. Y son los jóvenes y estudiantes de hoy los herederos de la pasión por el conocimiento, y en las cuales reside nuestra esperanza colectiva por un mundo sostenible, ilustrado, igualitario, fraterno y más justo. Gracias.